Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es Pablo y lo que Jesucristo le dijo. Pablo y lo que Jesucristo le dijo. Pablo fue llamado a ser apóstol después de la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo no anduvo con los otros 12 y él no era parte de ese grupo integrante de Jesucristo. Pero Pablo, antes llamado Saulo, yo creo que había oído de Jesucristo y él fue criado y vivía ahí en Jerusalén. Dice así en Hechos 22, versículo 3, dice: yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Pablo dice que él nació en Tarso, pero dice que fue criado en esta ciudad, es Jerusalén. Y él fue criado ahí a los pies de Gamaliel, o sea, bajo el estudio de un maestro de la ley, un doctor de la ley llamado Gamaliel. Quiere decir que si él estaba en Jerusalén, es seguro que él estaba viendo a Jesús, estuvo tal vez ahí cuando lo estaban condenando, ya que Pablo era parte de ese grupo religioso y celoso. Pero la Biblia dice que después Jesucristo se le apareció a él. Vaya conmigo a 1 Corintios 15, 8. Y ahí es donde él nos indica que Jesucristo se le apareció a él. 1 Corintios 15. Dice versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después dice el 5, y que se apareció a Cefas. ¿Alguien sabe quién es Cefas? A Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, es el medio hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció, ¿a quién dice ahí? A mí, o sea, a él. Finalmente se le apareció a Pablo. Mira, vamos a ver en la Biblia algunos registros de las palabras que Cristo le dijo a Pablo. Porque si usted ve ahí que dijo Pablo que lo que él había recibido, o sea, el conocimiento que Pablo recibió de Dios y de su palabra vino directamente de Cristo. Así lo dice también en 1 Corintios 9:1. 1 Corintios 9. Dice, el versículo 1 dice: no soy apóstol, no soy libre. Después dice: no he visto a Jesús el Señor nuestro. O sea, ahí está diciendo que él lo vio. Pero dice el 11, ahora vaya conmigo al capítulo 11, 1 Corintios 11, versículo 23. Dice: porque yo, ¿qué dice ahí? Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Voy a mostrarles un versículo más en Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, aquí nos está enseñando que toda la enseñanza que Pablo escribió fue por inspiración del Espíritu Santo o de Cristo mismo. La enseñanza la recibió de Cristo. Dice: yo no la recibí de un hombre, no me la enseñó un varón, no estuve yo bajo un maestro. Jesucristo fue el maestro directo de Pablo. Dice Gálatas 1, del 11 al 12, dice: mas os ruego a saber, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es según hombre, pues yo, dice ahí, no lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Entonces vamos a ver ahorita algunos registros de lo que Jesucristo le dijo a Pablo. Ahora, estamos seguros que Pablo y Jesucristo hablaron mucho. Vemos ahí que lo recibió del Señor. Y estoy seguro que Pablo tenía preguntas. Decía: pero Señor, ¿cómo está este asunto? Imagínense, usted puede estar delante del Señor Jesucristo y le puede hacer cualquier pregunta. Por eso dice la Biblia que se le reveló. Jesucristo le reveló a él todas estas cosas. Pero en la Biblia vemos algunos registros o palabras registradas de Jesucristo a Pablo. Y es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver las primeras palabras de Jesucristo a Pablo se encuentran en Hechos 9, donde Jesucristo llama a Pablo. Jesucristo llama a Pablo en Hechos 9. Vayan conmigo a Hechos 9, por favor. Y vamos a ver cómo nos aplican a nosotros estas palabras también. Ahora, si usted tiene una Biblia que tiene las letras en rojo, usted va a ver ahí que son las palabras de Jesucristo hablando ahí a Pablo. A quien entonces él es Saulo. Dice versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: mire, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí el Señor está llamando a Pablo. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 26. Es un pasaje paralelo, pero vamos a ver la reacción de Pablo. Hechos 26, 19. Si usted ve el contexto, también puede ver las palabras en rojo. Es un pasaje paralelo, quiere decir que es la misma historia, pero esta vez es relatada por Pablo. Dice el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, ¿qué dice ahí? No fui rebelde a la visión, a la visión celestial. Entonces, mira, aquí vemos que Pablo está siendo llamado por Jesucristo. Es la primera vez que Jesucristo se le dirige a Pablo y está registrada ahí en la Biblia. Y quiero decirle que la Biblia dice que el llamamiento es un llamamiento celestial. Dice que somos llamados a la comunión con su Hijo. Nos llamó a la santificación. Fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a paz. Fuimos llamados a la vida eterna. Mire, mucha gente piensa que el llamado se trata que le llamaron a él para ser pastor o le llamaron a él para ser misionero. No, todo creyente es llamado. Dios llama a todos. Mire, muchos son llamados y pocos escogidos. Mucha gente malinterpreta ese pasaje. La palabra llamado quiere decir que muchos van a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dios llama a la gente al llevar el evangelio, pero los escogidos son los que creen en Jesucristo. Muchos son los que escuchan el mensaje, pero solamente los que lo reciben, Dios los considera sus hijos, los recibe como hijos, nos adopta a su familia. Todos nosotros en este cuarto somos llamados. Dios nos llamó a ser sus hijos, nos llamó a ser salvos. Ahora, sí hay gente que Dios después les da un deseo de ser pastores o un deseo de ser misioneros, pero eso no quiere decir que aquel tiene más responsabilidad en cuanto a su iglesia local. Todos somos llamados a igual manera a servir a Dios con nuestras fuerzas, con todo lo que podamos en el lugar donde estemos. Hay un canto que dice, brilla en el sitio donde estés, porque donde usted vaya, usted puede brillar para Cristo, ya sea aquí en la iglesia, aquí en Santa Ana, o si usted va a una iglesia en Texas, o allá en Washington, o en México, o en Centroamérica, usted puede brillar en cualquier sitio. Usted debe brillar, usted debe servir al Señor porque usted es llamado. Dios nos llamó. Hay quienes dicen pues que yo no soy llamado, por eso yo no debo leer la Biblia. No, todos somos llamados. ¿Usted es hijo de Dios? Amén. Usted es llamado. Usted es hija de Dios, usted es llamada, todos somos llamados. No vamos a cubrir ahora lo que es el llamado o el deseo de ser pastor ahorita. Estamos todos en el mismo plano ahorita. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos llamados a santidad, somos llamados a vivir para Dios. Mire, nos llamó con un propósito. Vaya conmigo a 2 Timoteo 1:9. Todos somos llamados con un propósito. Y cada propósito es diferente. Como le había dicho, el propósito de su servidor es que yo sea pastor y que lidere una iglesia y establezcamos ministerios. Es el llamado que el Señor nos ha dado a nosotros, personalmente el propósito de nuestro llamado. Pero dice ahí el versículo 9, quien nos salvó, dice ahí, y llamó con llamamiento santo. Vemos que la salvación y el llamamiento va junto, no lo separe. No estamos diciendo, Dios me llamó con un... Me acuerdo una vez, yo quería invitar a un muchacho a un ministerio y me dice, es que Dios me llamó a ser un ujier. Dios no llama a nadie a ser ujier. Dios no llama a nadie a tocar piano. Dios no llama a nadie. Esos no son llamados. El llamado es salvación. Todos somos llamados. Ahora, si Dios le da algún talento y quiere usar su talento, su habilidad para Dios, qué bendición. Y lo debe hacer. Pero estamos viendo aquí que el llamamiento va ligado con la salvación. Pero note lo que dice ahí, y nos salvó y llamó con llamamiento santo. Mire, no conforme a nuestras obras. De nuevo, la salvación no es conforme a las obras. Y Dios no espera que nadie cambie o que renuncie a su pecado o abandone para ser salvo. Esa es la segunda parte. Después de que uno es salvo, empieza un proceso de santidad. Pero primeramente Dios nos llamó, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Se dice ahí la Biblia que claramente Dios nos ha llamado con un propósito. Y ese propósito lo podemos ver a través de la Escritura. O sea, no fue conforme a nuestras obras, sino fue conforme a un propósito de Dios. Que Dios nos sacó de algún lugar y ahora nos pone para poder servirle. Ahora, hay quienes tienen un testimonio tremendo. Yo escuchaba gente que salió de vicios y de cholos y de pandillas y que algunos pastores que vivían en drogas y hasta algún pastor me contó que lo apuñalaron como 10 veces en el pecho y sobrevivió y Dios lo guardó y qué bendición.
Pero hay muchachos que nunca van a vivir así. ¿Sabe qué? Más bendición. Porque me acuerdo escuchar 2 testimonios. Un muchacho pasó y contó un testimonio que Dios lo alcanzó a los 25 años de una vida muy fuerte y fea. Después pasó otro muchacho a dar testimonio y dice, pues yo crecí en un lugar cristiano, mi vida no es tan impresionante, interesante. No es decir, yo no tengo un testimonio que toque los corazones como el de él. Y el otro muchacho que contó el testimonio, el primero, empezó a derramar lágrimas. Cuando terminó, le dijo, se le acercó, le dijo, yo quisiera dar todo por tener un testimonio como el tuyo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dichoso, feliz, gozoso el muchacho, la niña que crece en las cosas de Dios, que no tiene algún día que contar esas cosas terribles que le han pasado. Tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para todos. Si Dios le alcanzó a usted ya después de avanzar una vida y vivir una vida tal vez no tan agradable, así fue el propósito. Usted tiene ahora un diferente propósito. Usted tiene que considerar cuál es. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9. Vaya conmigo ahí, que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os, ¿qué dice ahí? Que os llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Si vemos que el llamamiento siempre está vinculado con la salvación. Él nos llamó cuando estábamos en tinieblas, pero ahora quiere que andemos en su luz. Quiere que ahora que somos salvos, entendamos que somos un linaje escogido. Somos real sacerdocio, una nación santa. Muchos han creído que este libro fue escrito a judíos. Pero el siguiente pasaje nos aclara que no fue escrito a judíos, porque dice así de esta manera el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice ahí? No erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bendición que el Señor nos alcanzó por su misericordia. Pero note que el propósito es para anunciar sus virtudes. O sea que aquí vamos a ver un propósito que nos queda a todos. ¿Qué es anunciar sus virtudes? ¿Cuál es la virtud más grande que el Señor ha demostrado por nosotros? Murió por nosotros, nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Esa es la virtud más grande que el Señor ha mostrado hacia nosotros. O sea que Dios nos llamó con un propósito de hacerle conocer a todo el mundo. Que la gente conozca, mire, la salvación de Jesucristo. Qué bendición que la gente conozca el nombre de Jesús. Y hay billones de personas que han escuchado el nombre de Jesús, pero muchos no les interesa Jesús. Hasta que entiendan que Él les ama y murió por ellos y resucitó para darles salvación. Qué bueno que la gente escuche el Evangelio y Dios nos puso a usted y a mí para que llevemos el Evangelio. Ese es el propósito de todos. Una manera de aprender esto, de que lo entendamos mejor, cuando yo era un pequeño, decían, usted ha visto una estación de bomberos. Cada quien tiene su posición ahí. Hay quienes, existe el capitán, él es el que sobrevé, el supervisor de todo. Están los cocineros, están los que se dedican a limpiar, los mecánicos, y todos tienen su propio trabajo ahí. Pero cuando suena la alarma o el alarma, ¿qué sucede? Todos sueltan su trabajo y todos se unen con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? Apagar el fuego. Y nuestro propósito aquí es igual también. En la iglesia tenemos diferentes funciones. Tal vez hay quienes enseñan, hay quienes limpian, hay quienes ayudan con mujeres, hay quienes ayudan en la música, hay quienes están haciendo algo, todos estamos haciendo algo, pero cuando es tiempo de apagar el fuego, eso nos toca a todos nosotros. El capitán y el cocinero y el que limpia, todos están al mismo nivel, con la misma lucha, tratando de apagar aquel fuego para rescatar las almas. Y ese es nuestro trabajo, ese es el propósito con el que Dios nos salvó. Pero dice también ahí que es para vivir en santidad. En otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo. En otro tiempo habías, disculpen, el 9, 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Después dice ahí, ¿qué? Nación santa. Dios nos llamó a santidad. La palabra santidad significa separarnos del pecado, pero dedicarnos a Dios. ¿Usted ha escuchado de aquí hay gente que se llama monjes o que viven en monasterios? ¿Cómo se dice? Monasterio. Spanglish. Una vez al año al arriba. Y esa gente se va. ¿Y qué es su propósito de vivir en ese lugar?
Guardarse, separarse de la sociedad y de la suciedad. Y decir, voy a separarme. Y se van a un lugar lejos y ahí están meditando. Se ha visto algunos chinitos, monjes allá. Ese es el propósito de ellos. Pero Dios no nos dijo que tenemos que separarnos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Él quiere que en el mundo seamos luz, para que la gente vea nuestras obras y al ver nuestras obras puedan glorificar a Dios. O sea que el propósito de Dios es que usted y yo, aunque vivamos en un mundo perverso y sucio, tenemos que ser un ejemplo a nuestros vecinos, tenemos que ser un ejemplo a nuestros parientes, a los compañeros de trabajo. Y nos llamó a santidad, ese propósito de Dios. Dios nos llamó a nosotros. Llamó a Pablo con un propósito específico también. Dice la Biblia que Pablo prosiguió a su meta hasta el final. Nota lo que dice 2 Timoteo 4:7. Mientras usted va a 2 Timoteo 4:7, le voy a leer lo que dice Filipenses 3:14. Pablo dijo esto: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una meta. Él quería cumplir el supremo llamamiento de Dios. Dios lo llamó con un propósito específico. Dice 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo llegó al final y él pudo decir, lo hice todo, cumplí mi misión. Logré la meta que Dios me dio. Esperamos que todos nosotros, cuando estemos ya en nuestros últimos días, podamos mirar hacia atrás y decir, hice todo lo que yo pude para el Señor. Cumplí mi propósito. Yo terminé mi carrera. Bueno, esas son las primeras palabras registradas en la Biblia de Jesús a Pablo. Las segundas palabras las encontramos en Hechos 18:9. Hechos 18:9. Y aquí vemos que Jesucristo fortalece a Pablo. Jesucristo fortalece a Pablo. Le da valor. Dice versículo 9. Bueno, aquí vemos que Pablo estaba en Corinto y estaba siendo perseguido. Y dice el versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí vemos que Jesucristo le dio valor para pararse firmes, para poder seguir predicando. Le dijo, no temas, no tengas miedo. Cuando Jesucristo le dijo eso a Pablo es porque Pablo tenía miedo. Y Pablo ya estaba tal vez temblando, diciendo, me voy a ir de aquí, me quieren matar. Pero Jesucristo le dijo, no temas. La Biblia nos da más de 360 veces una seguridad con estas palabras o algo parecido. No temas, no tengas temor. Dios no quiere que usted y yo vivamos en temor. Ahora, Dios quiere que le tengamos temor a Él, sí, pero que no le tengamos temor al mañana, a las circunstancias, a ninguna persona. La Biblia dice que cuando usted le tiene temor a Dios, usted no le va a temer a ninguna persona. Dios quiere que usted y yo seamos llenos de denuedo. Vaya conmigo ahí a 1 Tesalonicenses 2:2. Aquí el Señor le da valor. De nuevo, Dios, usted tiene miedo de la vida. Hay gente que vive en verdad con temor de la vida. Le podemos llamar ansiedad, un afán. ¿Qué va a pasar? Escuchaba un predicador, usaba un ejemplo donde estaban ellos en una casa y era cuando no tenían esos que tapaban los cielos. Se veían las vigas. Y había la viga principal, the beam, guys, un poste grande que corre por todo el techo. Y miró la viga, dijo, ¿y si esa viga se cae? Y empezó a llorar. ¿Por qué lloras, mamá? Es que esa viga se puede caer. Y empezaron a llorar los niños y entró el papá. ¿Qué pasó? ¿Por qué están llorando? Es que la viga, ¿qué tiene la viga? ¿Qué tal si se cae? Y empezaron todos a llorar. Dice, pastor, ¿cómo más? Hay gente que vive así. ¿Y si mañana no hay jale? ¿Y si mañana pasa esto? ¿Qué va a pasar? ¿Y todavía no pasa? Miren, yo crecí en un hogar donde podíamos decir que había dos extremos. Mi mamá y mi papá son muy diferentes. Mi mamá es la que se preocupaba. ¿Por qué te preocupas? No había dinero para la renta. Y mi papá decía, ¿el preocuparnos va a hacer que el dinero venga? Él se dormía. Todos nosotros despiertos. Nomás ya se durmió. Y yo he aprendido a confiar así, de no estar afanado, no estar preocupado. Mire, si usted no hizo nada, no hay por qué tener miedo. El que nada debe,
usted teme. Entonces, mire, si usted está limpio, ahora, si usted hizo tema, si usted fue el de culpa, pues tiene que tener temor. Pero si usted está viviendo para Dios, haciendo todo lo que el Señor quiere, y pues, no tiene nada que temer. El afán no va a hacer recuperar nada. ¿Le robaron su carro? Amén. Amén. ¿Qué pasó? Fue mi culpa. No hay por qué temer. El Señor nos va a dar un mejor carro. No, me devolvió el mismo. Pero usted tiene que orar que Dios le dé valor para enfrentar la vida. Y sabe que a veces tenemos que analizar en verdad nuestra vida, que a veces nos ahogamos, algunos de nosotros, en un vaso de agua. Hay problemas serios y hay problemas que no son serios. Si usted tiene un problema serio, se entiende que usted esté preocupado y esté orando constantemente, buscando la paz de Dios. Yo me estoy refiriendo cuando a veces nos preocupamos por cosas que no son importantes. Muchacho, Dad, Wi-Fi is gone. Se fue el Wi-Fi y no hay internet. Esas son las preocupaciones del primer mundo, ¿verdad? Tiene que cargar muchas bolsas del carro a la casa. Pero dice 1 Tesalonicenses 2:2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, aquí dice Pablo, aquí está un problema serio. Yo he padecido, me atacaron. Dice, como sabéis, dice, mire lo que dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios, o sea, valor para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahí le dice que Dios quiere que usted y yo tengamos valor para hacer nuestro trabajo. Ustedes, padres, no tengan miedo. No tengan miedo de que usted haga lo correcto con sus hijos, les instruya. Muchos padres tienen miedo de sus hijos. Tienen miedo que si yo les regaño, si yo hago esto, va a ser algo. Mire, usted haga su parte. Usted haga su parte como padre y los hijos van a responder. Y si no responden, usted puede limpiarse las manos. Y yo hice todo lo que yo pude para que mis hijos salieran bien. Pero es una promesa que Dios, que si usted hace todo, porque muchos padres dicen, es que no quiero ofender a mi hijo. Me acuerdo mucho, un varón me decía, yo quiero que mi hijo sea mi amigo. Y llamaba por teléfono y empezaba a usar palabras vulgares. ¿Qué pasó, cuate? Y decía, él es mi amigo, para que sepa que yo soy su camarada. Yo le dije, hermano, lo que su hijo necesita es un padre. Que usted sea su padre y que usted le hable directamente y que usted le enseñe. ¿Y sabe cuándo va a ser su amigo? Cuando ya sea un adulto. Mi papá y yo no éramos amigos cuando yo era joven. Yo siento que no éramos amigos porque a veces pensábamos diferente. Íbamos a comprar ropa a Ross. Y en aquel tiempo había la manera que los muchachos se vestían, era un poco más flojo los pantalones. Hoy es apretadito. Pero antes era flojo. Si eras talla 29, era mi talla 29, era... querían usar de 35 a 40. Entonces dije, yo no voy a ir a 40. Un 32, un 34, algo más. Mi papá dice, no. Y íbamos a Ross y salíamos igual. Y se metía conmigo, a ver cuál pantalón, póntelo. Hey, Pops, come on, ya estoy grande, ya tengo 13 años, soy un hombre. No, quiero ver, ponte el pantalón. No, te queda muy flojo. No, yo quiero otro, muy apretado. No era apretado, este no es apretado, pero así me los quería comprar él. Yo no los quería así. ¿Sabe que salíamos de Ross y nada? Y así, entonces los mismos pantalones tenía yo. Y yo decía, yo no consideraba que fuera en ese instante como un amigo. Pero ahora, ya que somos ya los dos hasta pastores, somos amigos, hasta best friends. Mis hermanos me tienen envidia. Ese es el favorito de aquí, nomás llega y el ambiente, ¿qué pasó? Vengo. Que somos mejores amigos. ¿Por qué somos mejores amigos? Porque ya compartimos los mismos valores. Tenemos los mismos metas espirituales. No compartimos los mismos deseos en cuanto al pasatiempo, tal vez no, pero eso queda pequeño encima de los valores que son las cosas espirituales. Mire, si usted quiere ser amigo de su hijo, muchas veces va a tener que esperar hasta que su hijo comprenda y él se convierta en amigo de usted. No tenga miedo, tenga valor en hacer lo que tiene que hacer. Si usted es un predicador, tenga valor de predicar lo que dice la Biblia. Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como con trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pueblo. Vemos que Pablo necesitaba valor para predicar. Pero vamos a ver número 3. Jesucristo le enseñó a ser generoso. Jesucristo le enseñó a ser generoso en Hechos 20:35. La tercera
Las terceras palabras registradas en la Biblia de Jesucristo a Pablo se encuentran en Hechos 20:35, donde le enseñó a ser generoso. Cuando hablamos de ser generoso, estamos hablando que alguien que es liberal con su dinero, que es libre, lo suelta, no es agarrado al dinero. Hay quienes son agarrados al dinero. ¿Cómo se les llaman esos? Codos, tacaños. Algunos dicen, yo he escuchado decir pichicatos, yo no sé si es algo mezquinos. Penny pinchers en español. ¿Cuál es otra palabra de inglés, digo? ¿Cómo? ¿Baratero? ¿Cómo? Cheapskate, ahí está. No cheesecake, no. Cheapskate, que no quiere gastar. Y luego, para ser más, no tan ofensivo, eres muy cuidadoso con tu dinero. Dice Hechos 20:35. Vemos ahí las palabras rojas, ¿verdad? Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dicen que es el pasaje preferido de los boxeadores, porque es mejor dar que recibir, ¿verdad? Pero mire, este pasaje nos enseña que debemos ser generosos, y recuerde que dice ahí el pasaje que debemos trabajar así. O sea que para ser generoso requiere meramente que sea trabajador y que no sea una carga. En 1 Corintios 4:12 Pablo dijo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo fue un ejemplo de un trabajador. O si trabajaba en el ministerio, o si no tenía suficiente, porque él recibía ofrendas. Y él dijo estas palabras, yo despojé a muchas iglesias para poder serviros a ustedes. Pero cuando no tenía entrada, ahí le dice que Pablo se ponía a trabajar. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 4, versículo 11 al 12. Para ser generoso, uno tiene que ser meramente trabajador. Mira, mucha de la gente que reniega de que la gente tiene mucho dinero y hay que quitarle el dinero, es gente que no quiere trabajar, gente que no le gusta trabajar. Es fácil renegar y quererle quitar el dinero que Bill Gates ha ganado, decir es que él es un billonario. Mira, Bill Gates empezó a trabajar en su empresa o más bien en su arte o en su ámbito desde que tenía 11 años. En middle school, él empezó a aprender a cómo componer computadoras. Y podemos ver a otras personas que son negociantes y ellos son trabajadores. Mira, la marca de todo negociante exitoso es que son trabajadores. Se levantan temprano. Aquel que quiere que le den el welfare y todo eso porque quiere agarrar dinero de otro, ese se levanta tarde. A ese no le gusta trabajar. A ese le gusta vivir de las ganancias de otro. Dice que es injusto que este tenga tanto dinero y yo no tenga nada. Bueno, póngase a trabajar. Trabaje mucho. Trabaje duro, dice 1 Tesalonicenses 4, 11 al 12. Y que procuréis tener tranquilidad, dice, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis, ¿qué dice ahí? Necesidad de nada. Cuando hay necesidad, según la Biblia, es porque nos hace falta trabajar, nos hace falta esforzarnos. Algunos muchachos, especialmente en este país, no nos han enseñado bien. Mira, la escuela pública no nos enseña el concepto del dinero. Los padres tenemos que enseñar a los hijos. Tenemos que enseñarles, y sabe que muchos de nosotros aprendimos echando a perder. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No agarres una tarjeta de crédito. Además, cero interés por 6 meses. Los 6 meses van a llegar así. Y los intereses van a ir de 0 a 39, 29%, 19%. A mí me gustan los estados de cuenta que ahora le dice a usted exactamente cuándo usted está pagado de interés. Antes no salía eso. Una señora decía, yo siempre vengo a hacer el pago aquí y nunca baja. ¿Cuánto paga, doña? Pues pago el mínimo. ¿El mínimo cuánto es? $25. Y los intereses son $75. ¿Y entonces qué sucede? Ella le paga 25, pero la siguiente semana aumenta ¿cuánto? 50. Y se va subiendo y siempre pago. Es que uno tiene que ser sabio con su dinero. Por eso la tarjeta de crédito es comprar algo con el dinero de otro. ¿Correcto? Ahora, se entiende que hay algunos préstamos, como un préstamo de un auto o una casa, uno tiene que sacar un préstamo. Pero un préstamo para sacar una tele, ya como que ya no, ¿verdad? Cuando fui con mi esposa a comprar unos muebles,
nos llegó un especial, decía, si gastas más de 3,000, los taxes te los pagamos, el envío es gratis, o sea, te lo entregamos todo gratis, y te regalamos una televisión de 55 pulgadas. Ah, vamos pues, no por la televisión. ¿Y sabe cuánto iba a costar el puro envío? Iba a costar $100 por cada pieza, nos iba a salir como en $500 solamente el que nos entreguen los muebles, y nos iba a salir como $700 los taxes. Y la televisión no sé ni cuánto costó, entonces andaban bien enojados los señores. Pero al final me decían, ¿quieres pagarlo en crédito? Fui tentado. 0 interés por 3 meses. Digo, pues en 3 meses la pago. Porque nos gusta mirar el dinero ahí. Nos gusta que la cuenta esté grande, ¿verdad? Entonces, cuando va chiquita, no, ya está chiquita. Pero que dijimos, no, mi esposa no tenía su seguro y no se lo sabe de memoria. Entonces, ¿sabes qué? Aquí mejor vamos a pagar cash. Ya uno siente bien, no, es mío, es mine, es mi mueble. Trabajé y aquí está, es mío, no le pertenece a otro. Me acuerdo cuando pude pagar el auto, lo terminamos de pagar. Le dije, da el último pago y diles que nos manden el título. Ahora sí es nuestro carro. ¿Ese es de mi carro? No, es de la financiera. No es suyo todavía. Algunos préstamos que se necesitan, solamente sea sabio en hacer sus pagos a tiempo. Trate de sacar un buen porcentaje bajo, lo más bajo que sea posible. Si puede refinanciar, refinancie. Pero mire, para que usted pueda tener lo que usted necesita, según la Biblia, Dios solamente dice, trabaja, trabaja, trabaja. Y cuando usted es trabajador, usted va a estar en la posición de Dios le va a bendecir y va a poder usted dar. Mire, Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Los que trabajan duro van a aumentar. Dice la Biblia que debemos trabajar para ayudar a otros. Primera Crónicas 29:12, por favor. Vamos a ver ahí que el dinero, el que es generoso sabe que el dinero le pertenece a Dios. Yo creo que todos hemos sido culpables de comprar cosas que no necesitamos. Yo creo que a veces nos olvidamos que el dinero le pertenece a Dios. Una vez mi abuelita vino desde México y miró un comercial. Uña de gato. ¿Y se acuerdan de la uña de gato? Que hace milagros y dolor de cabeza y no sé qué. Yo quiero eso, mi hija. Le decía a mi mamá. Y me dice, ok, ahorita te la voy a ordenar. Mi papá, no, ese no sirve para nada. Mi papá usaba la frase, ese es de engañamensos. Son para engañar a gente que él decía que era mensa. Ese es para engañamensos. No, me insistía que lo quería. Y bueno, se la ordenaron, no sé, $50 por un frasquito así chiquito. Y las píldoras eran chiquitas, como la mitad de un Tic Tac, así tan chiquitas eran. Y no tenían ni un efecto. Es así un desperdicio de dinero. Dice ahí en 1 Crónicas 29:12, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entienda y reconozca que los tesoros vienen de Dios, pero también la promoción. Dice que el poder viene de Dios, para que Dios nos dé una mejor posición. Nos van a pagar más, nos van a pagar mejor. Cuando yo entré a trabajar en el banco, yo estaba ganando $13 la hora, cuando el mínimo era $7.25. Y yo trabajaba como chofer, y la razón por qué pagaba 13 es porque era parte de una unión. La unión me quitaba mucho dinero. Cuando me pagaban $10 la hora, me quedaban como 7 la hora. Entonces me dijeron, te vamos a aumentar, te vamos a pagar 13, para que cuando te quite la unión el dinero, pues queden como 10. Ah, bueno. Y recibía 390 por semana. Esa era mi paga. Y cuando entré al banco, le dije, no, pues allá yo ganaba 13. Y oré al Señor, le dije, si yo no voy a trabajar aquí, si Dios no quiere, yo voy a ganar 13. Y dije, y de lunes a viernes, en un banco. Y entré ganando 13, cuando había cajeros que tenían 5 años ahí ganando 9. Y después decía, ¿quieres ascender aquí? Sí, y me empezaban a aumentar cada tres meses 25 centavos. Yo nunca los pedí, y a los demás no los aumentaban. Y dije, ¿por qué me están aumentando? Me decía mi patrón, no sé. ¿Dónde pues? No voy a decir nada tampoco. Entonces ya como cajero estaba ganando $15 la hora. Como un cajero, el cajero, yo creo que hay cajeros ahorita que entran ganando el mínimo, no sé cuánto es el mínimo. ¿Cuánto es? 12 es el mínimo aquí en California.
40 horas. ¿Vas a ir a 3 días? Wow, yo no sabía eso. Bueno, yo pensaba, por eso nos impresionaron con 13, ¿ah? Hay de cuenta que y después el Señor empezaba y me decían, mira, si tú quieres prosperar aquí en el banco, tienes que ser parte de las reuniones, las fiestas, vamos a tener una fiesta navideña, una salida a este lugar, aquello, dice, para que te conozcan los patrones y sepan quién eres y así te van a promover. Pero esas fiestas son en tiempo de iglesia, esas fiestas va a haber alcohol, esas fiestas va a haber aquello, o sea, que yo no puedo participar de esas cosas. Y nunca iba, y me decía mi gerente, entonces no vas a prosperar, no vas aquí a crecer. Y mejor yo le dije, mire, si yo quiero que me reconozcan, debe ser por mi trabajo y no por ser un barbero. Porque el barbero, hey, ¿cómo está? Hey, Johnny. El patrón se llamaba Johnny, el de la región. Johnny, how are you, Johnny? Johnny, Johnny. Mira a todos, Johnny. Y dice, hey, Johnny. Y me iba, yo nada, anda. El Señor es el que promueve. Y Johnny me promovió. Una vez me regañó bien fuerte porque me burlé de él. Porque dije que nada más está parado y no hace nada. Y dije eso enfrente de... Y todo el mundo me promovió. Y todos se quedaron, ¿y cómo es posible que todo el mundo te promovió después de que le echaste carrilla? Para que veas. Que el que promueve es Dios. Si usted trabaja, hace su trabajo, llegue a tiempo. Muchacho, cuando trabajes, llega a tiempo. Show up on time. Vas a llegar tú, Lanzo. Vas a separarte de todos los demás, que van a llegar todos crudos. Ay, jefe, qué crudo. Había un muchacho llamado Thomas. Todos los días dice, oh man, I'm crudo. Así me decía, todas las mañanas. Y venía la gente a abrir cuentas y decía, no puedo, pero todavía no puedo, tú ábrela. Y yo abría como unas 5 cuentas al día y él no abría ni una. ¿Por qué? Porque él estaba ebrio. Trabaja y recuerde, el Señor le pertenece todo. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Dice, porque mía es la bestia del bosque y los millares de animales en los collares. Dios dijo, mía es la plata y mía es el oro. Pero también el generoso es uno que mira por otros. Según Corintios 12:15. Un generoso es uno que mira, que se preocupa por otros. Hablamos que el que es mezquino se preocupa solamente por uno. Yo escuché una expresión. Yo crecí, en nuestro hogar no se usaban esas expresiones, pero al trabajar allá en el público con gente que no conoce al Señor, usaban palabras, decían, ese es lángaro. ¿Has escuchado eso? ¿Qué significa eso? Y luego dice, alguien dijo algo con host para adentro. ¿Cómo era ese dicho? Con un host para adentro, así. ¿Cómo? Como el talache. Sí, el talache, que es solamente para acá. Y solamente para él, exacto, esa es la expresión. El generoso no es así. El generoso mira por otros. Dice, Dios me bendijo y tengo esto que me sobró. Y él dice, el lángaro me sobró para que pueda comprarme esto y aquello. El que es mezquino dice, me sobró porque un día esto voy a... No, el otro dice, me sobró y voy a usarlo para una oportunidad de ayudar a otro. Dice ahí en 2 Corintios 12:15, Pablo nos da ese ejemplo. Dice, y yo con el mayor placer. ¿Qué dice ahí Pablo? Gastaré lo mío. Pablo dice, yo tengo algo y yo voy a gastar lo mío. Pero dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, que amándoos más sea amado menos. Pablo dijo, yo voy a gastar lo que yo tengo. Usted y yo como cristianos tenemos que preocuparnos por mañana, que si vamos a tener para jubilarnos, el Señor nos va a cuidar, Él nos va a bendecir, Él nos va a dar bendiciones, Dios le va a dar más de lo que usted tiene. No estoy diciendo que no tenga un plan, no estoy diciendo eso, pero tenga un plan. Y aún después del plan, lo que le sobre, eso es para hacer bendición a otros. Una persona que es generosa busca ayudar a otros. Pero pastor, no se lo merece. Aunque no se lo merezca, usted no pierde su recompensa. Salmo 41 dice, 41:1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios. Algún día que en nuestra iglesia tengamos una necesidad y veamos que hay un necesitado y vamos a levantar una ofrenda, usted debería venir una ofrenda generosa. Porque dice ahí que un día Dios le va a liberar a usted del día malo. Cuando tengamos algún misionero, queremos hacerle bendición a él.
con mi esposa viajamos nada más 10 días. Nada más 10 días visitamos como 6 iglesias. Créame que fue un tiempo donde aprendimos a confiar y a crecer en Dios, porque en camino a nuestra primera iglesia no tenía ni un centavo, nada. Solamente tenía para la gasolina para llegar y de ahí solamente Dios me iba a cuidar. Y hasta estaba yo dudando, le llamé a mi papá, que era mi pastor, le dije, no sé, no tengo dinero. Y él me dijo, no vas a confiar en Dios, hijo. Qué bueno que mi esposa no estaba oyendo. Le hablé por teléfono. Pero mire, aprendí a confiar en Dios. Y hay muchos a veces que pasan por aquí que están en su última. Las llantas están ya bien pelonas, ya no tienen, necesita llantas nuevas, necesita un cambio de aceite, necesita algo y debemos ser generosos con ellos. Cuando venga un misionero, sea generoso con ellos, vea su necesidad. Pero finalmente la actitud debe ser con alegría. Segunda de Corintios 9:7 dice ahí de esta manera, Segunda de Corintios 9:7. Cada uno, dice ahí, dé como propuso en su corazón, pero dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada quien cuando dé, dice, debe proponer en su corazón, determinar, yo quiero ayudar y voy a ayudar. Pero dice, no lo haga con tristeza, que no se arrepienta, y ya lo di. Dice, hermano, que me dé cambio. No, usted no lo haga con tristeza, que no le duela. Usted délo alegre. Ahora, si le va a doler, es mejor que no lo dé. Mejor guárdeselo y úselo como usted desea, pero usted tiene que venir alegremente, dar al Señor. Y después no diga, me arrepiento de que di, y por qué di tanto, yo era nada más, no puedo creer. Usted no debe pensar así. Si usted se le dio al Señor, usted va a recibir la recompensa del Señor. Dice, Dios ama al dador alegre, no con tristeza ni por necesidad. O sea, no damos porque la gente en verdad necesita, no de por tristeza, ya le tengo lástima. No, usted debe darle con alegría. Dios ama al dador alegre. Vamos a quedarnos ahí, hermanos, por el tiempo. Nos quedan las 2 frases y vamos a tal vez terminar la próxima semana.